Muy bien, tengan ustedes muy buenas con todos los presentes. Agradezco pues al Instituto Sindical por haberme dado la confianza de haber desarrollado este curso de lógica y argumentación, esperando que uno pueda haber cumplido las expectativas del caso. Hoy día vamos a ver el último tema, que se titula Pensamiento crítico y falacias. Este tema es fácil, ¿no? Solo es de lógica. Hay una segunda imagen, no sé si se pueden verla, ¿no? ¿Cómo terminar fácilmente cualquier debate filosófico cuando tu interlocutor se rehúsa a aceptar tus argumentos? Y el otro le pega, ¿no? Bueno, eso tampoco hay que hacer, ¿qué quiero decir? ¿No? Se llama la falacia ad baculum, ¿no? O recurso a la fuerza o a la amenaza. Es lo que hay que evitar más bien. Hay muchas falacias, es una larga lista, una lista, digamos, que abarca libros y libros, pero nosotros ya hemos visto algunas. Por ejemplo, el ataque personal ad hominem, la falacia de autoridad, ad verecundia, de la mayoría ad populum. Vamos a ver hoy día, por ejemplo, qué es el hombre de paja, el falso dilema, o también llamado, el otro llamado falso escocés, que es una forma de la ad hominem, solamente que eh, tiene otro tipo de variante. Bueno, una falacia, como saben, es un argumento que parece razonable, aunque a simple vista no lo es. Las falacias se van a comprender dentro de lo que se llama el pensamiento crítico. ¿Qué cosa es el pensamiento crítico? Es una tendencia educativa que busca realzar la capacidad de preguntar y de cuestionar de parte del estudiante. Se distingue de la lógica formal, porque la lógica formal, como algunos la han llevado, es puramente simbólica, es abstracta, es algebraica, y si lo piensan bien, no se conecta mucho con el mundo natural, con el mundo coloquial. Entonces, el pensamiento crítico vendría a ser aquella lógica que se usa en el trato cotidiano. Es la lógica que usas tú cuando preguntas sobre algo que no entiendes, cuando cuestionas, cuando das ejemplos, contraejemplos, argumentos contra argumentos, réplicas contra réplicas. Esa es la lógica de la conversación, la lógica del lenguaje cotidiano. El pensamiento crítico se puede entender de muchos modos, de muchos modos. Por ejemplo, se podría entender como un conjunto de modelos para comprender el análisis del discurso, el análisis conceptual y el análisis lógico, por ejemplo. O también un conjunto de temas de lógica aplicada, argumentación, definición e inferencia. Bueno, pensamiento crítico, ¿no? Hay en muchas situaciones. Por ejemplo, ¿qué dice la imagen? Cuando le hablas de tu amor por la ciencia y el pensamiento crítico, y te dice que le fascina cómo fluye la energía positiva de tu aura. Bueno, ahí como que uno no lo entiende, ¿no? O sea, si te dice que tu energía fluye y tú le hablas de la ciencia, obviamente ahí no hay comprensión. Eh, Algo muy interesante con el pensamiento crítico es que es cultivado en los colegios, es el ideal en las universidades, pero en la casa no es muy cultivado, ¿no? ¿Qué pasa cuando los niños hacen un argumento válido frente a los padres? Se entiende como una falta de respeto, cuando no debería ser así. O sea, si tú haces un argumento válido frente a una discusión con tu padre, pareciera una falta de respeto. Y eso pues es algo negativo si se ve que en este país necesitamos más pensamiento crítico. El pensamiento crítico se manifiesta en una serie de actividades que ahí están viendo. Por ejemplo, hay pensamiento crítico cuando tú das razones, ves las conexiones entre las partes y el todo y las partes. Haces conexiones y distinciones. Anticipas consecuencias, ¿no? Te adelantas a la consecuencia. Trabaja con analogías. Trabajas en consistencia y contradicciones. Y sobre todo este punto de acá, que quiero que ustedes entiendan, detectar y eliminar falacias. Este es un punto muy importante, detectar
y eliminar falacias. Por eso, el pensamiento crítico va a ser la puerta de entrada para investigar el tema de las falacias. La lógica, como sabemos, está vinculada al pensamiento crítico. La lógica se ocupa, pues, del razonamiento válido, de los principios que gobiernan el razonamiento válido. En esta ocasión no vamos a desarrollar lógica formal, sino más bien lógica no formal, que no se vincula con la forma de los argumentos, sino más bien con el contenido de los argumentos. A veces queremos discutir, ¿no? De repente cuando ustedes han tenido su vida universitaria, ¿no? Cuando preparas el argumento de tu vida y antes de que lo uses el maestro te dice que es una falacia. El maestro, el argumento, tú. La lógica no formal es también denominada la lógica no formal, que como ya les comenté surgió como una protesta frente a la llamada lógica formal, que era muy inútil para discutir cosas como por ejemplo el racismo, la contaminación, la pobreza, el sexo, la guerra atómica, la explosión demográfica. O sea, la lógica no formal es la más idónea para poder involucrarse con ese tipo de discusiones, con ese tipo de tareas. Y obviamente dentro de esa lógica no formal se inscribe el estudio y la investigación sobre las falacias, que ya hemos visto la semana anterior cuando discutimos con paradojas. La falacia, como decimos, es un argumento, digamos, sin éxito. Es un mal argumento, es un argumento que se usa de repente como un recurso fallido, de repente a sabiendas, de repente sin saberlo, pero no es un argumento bien constituido. Por ejemplo, aquí vemos una falacia, ¿no? Cuando te toca hacer un ensayo de 1000 palabras, pero pones una imagen, ya que una imagen vale más que 1000 palabras. Esta es una falacia llamada equívoco, ¿no? La falacia de equívoco, cuando se intercambia una palabra con un significado por otro significado. Obviamente, el hecho de que la imagen valga más que 1000 palabras no significa que pongas una imagen y con eso ya cumples, ¿no? Eh, entonces, la lógica no formal es la lógica más idónea, ¿no? De hecho, lógica no formal y pensamiento crítico vendrían a ser lo mismo. Tiene que ver con la discusión, con el arte de poner razones, refutaciones y todo eso. La necesidad de una lógica no formal se manifiesta en que los cursos de lógica formal son demasiado inadecuados. ¿Cuántas veces, no sé a ustedes les ha pasado que les tocó un curso de lógica y que sentían que era matemática, ¿no? Que eran una innecesaria y sufriente matemática? Y bueno, no es así, no es así, la lógica no es solo matemática. De hecho, desde mi punto de vista, la lógica es una disciplina filosófica, aunque no solo desde mi punto de vista, ¿no? En realidad muchas personas piensan así, solamente que la opinión más general es pensarla como parte de la matemática. Pero no, no, es una visión sesgada. La lógica es una disciplina filosófica, se ocupa de los argumentos y está asociada a la filosofía del lenguaje. Bueno, una falacia. Falacias. Falacias en todos lados. Ya hemos dicho, ¿no? Viene del latín falacia, que quiere decir fraude, mentira. Las falacias nos engañan, nos hacen admitir como válidos argumentos que no lo son. Las falacias, según Copy, según Irving Copy, el famoso manual de Irving Copy y Cohen, Introducción a la Lógica, son razonamientos psicológicamente persuasivos, pero lógicamente defectuosos. O sea, parece correcto, pero en realidad no lo es. Por ejemplo, aquí está otra vez la famosa falacia de equívoco. Yo no le tengo que dar buena impresión a nadie. No soy una maldita impresora. Y ahí ponen a Schopenhauer, ¿no? Como si fuera la imagen del hombre molesto.
En sentido coloquial, recuerdan que la semana pasada hablamos de paradojas en un sentido coloquial y paradojas en un sentido técnico. Bueno, también hay falacias en un sentido coloquial. Las falacias en un sentido coloquial son engaños, mentiras. Simplemente son mentiras, son falsas creencias. Todos los judíos son avaros. Ninguna mujer es infiel. Todos los africanos son negros. Todo miraflorino es pudiente. Todos los hombres son iguales. Eh, Estas son generalizaciones que pasan por prejuicios. Eso vendría a ser una falacia en sentido coloquial. En un sentido técnico hablamos ya de argumentaciones. Por ejemplo, cuando alguien dice, ¿no? Un argumento bien fundamentado y te responden, ¿no? Pero ¿por qué tengo que hacerte caso, no? Porque soy tu madre, ¿no? Cuando alguien habla así, ¿no? Porque soy tu madre. Realmente no está argumentando, está cayendo en una falacia. Justamente es la falacia en sentido técnico. Una falacia no simplemente es un argumento mal hecho. Por ejemplo, ahí vemos un argumento, ¿no? Algunos jueces son honrados. Por lo tanto, todos los jueces son honrados. Ahí se pasa de algunos a todos, pero eso no es una falacia, simplemente es un razonamiento incorrecto. No es posible pasar de algunos a todos, como cuando digo que porque algunos gatos son negros, entonces todo gato es negro. No es cierto, pero eso no es una falacia, porque no tiene esa cuota de convicción, no intenta persuadirnos de algo. Una falacia sí tiene esa cuota de confusión, de persuasión. Nos busca persuadir sobre algo y es engañoso, porque parece correcto. Por ejemplo, aquí tenemos un argumento, que sí es una falacia, porque es psicológicamente persuasivo, aunque lógicamente incorrecto. Las sociedades están compuestas de individuos. Primera premisa. Dos, los objetivos de los individuos son siempre, en última instancia, egoístas. Por lo tanto, ninguna sociedad puede tener objetivos altruistas. Fíjense, ¿no? Premisa uno, las sociedades están compuestas de individuos. Dos, los objetivos de los individuos son egoístas. Por lo tanto, las sociedades deben ser egoístas, ¿no es cierto? O sea, ninguna sociedad puede ser altruista. Pero eso no es cierto, ¿no? Eso es, uno se puede dar cuenta que hay una falacia ahí. Hay una falacia que tiene que ver con la parte y el todo. La falacia de composición. No porque la parte sea de una manera, el todo debe serlo de otra manera, ¿no? Si la parte es egoísta, el todo a lo mejor no es egoísta. El todo puede cambiar. Segundo ejemplo, Dios respeta tu libertad. La decisión es tuya. Si no lo quieres aceptar, Él no se te impone. Pero quien no cree en Dios está condenando a su familia a una vida eterna de castigos en el infierno. En consecuencia, si amas a los tuyos, debes aceptar a Dios en tu corazón. Aquí evidentemente hay una amenaza velada. ¿Cómo se llama? Argumentum ad baculum. A ver, ahí tienen, ¿no? Un ejemplo bastante sencillo, ¿no? Escuché la canción Amor del CD llamado Azul y es bella. Estoy segura de que todo el CD debe serlo. Se está pasando de la parte al todo. Y acá al revés, ¿no? Del todo a la parte, ¿no? La empresa donde trabajas es corrupta, por lo tanto tú también debes serlo. Como el todo es corrupto, tú también debes serlo. Ambas falacias son ejemplos de la división y composición, como hemos visto la semana anterior. A ver, aquí tengo una pequeña prueba, de repente a ustedes les interesa esto. Un examen, a ver, un examen que será fácil, ¿ya? Pero bueno, si no has estudiado, entonces aún así asiste, ¿no? Vamos a unirnos como caballeros. Reconoce las siguientes falacias. Señale qué tipo de falacias se trata en los siguientes videos. A ver, voy a compartirte algunos videos. Mira, hay estas opciones, ¿ya?
Ad hominem, ad baculum, pendiente resbaladiza, pregunta compleja y ad misericordia. Vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, la de acá. Rafael, ¿no se escucha? A ver, me comenta que no se escucha. A ver, de repente tenemos que agregar el volumen, a ver. Ah, de repente es esto de acá. Ajá, es esto de acá. A ver, amigo, me avisas ya si se escucha de nuevo. Buenos días. Ahora sí, ahora sí. Buenos días. Al testigo ya se le tomó ¿Sí se escucha ahora? Sí, sí se escucha. Ya, muy amable, gracias, gracias. juramento. Puede proceder, señor Stark. Ethan, yo soy el señor Stark. Ya nos conocemos. Sí. ¿Ves a esas señoritas? Son Raina Troy y Madeline Poe. Trabajan conmigo. Fueron a tu escuela a hablar contigo. Ajá. ¿Te preguntaron por tu mamá? Objeción es una suposición. Denegada. Puedes contestar. Sí, ¿Qué les dijiste? que la vi en la mañana. Y te preguntaron si regresó a la casa en la noche, ¿no? ¿Y Sí, qué les dijiste? no lo sé. Aquí el niño está evidentemente cambiando su versión, porque su papá le habrá dicho que no diga tales cosas para no meterlo en problemas, ¿no? El niño está en un juicio, le están haciendo preguntas y está cambiando su versión. Sigamos. ¿No les dijiste que sí volvió esa noche? No lo recuerdo. ¿No les dijiste a Madeline y Raina una historia muy diferente en mi oficina hace unos días? No lo sé. ¿Quieres a tu papá? Sí, ¿Por qué? porque es mi papá. Si te pidiera que hicieras algo, lo harías, ¿no? Sí, O sea, que harías lo que tu papá te pidiera, ¿no? sí. ¿Mentirías por él? Objeción. Acá hay un problema. Le acaba de preguntar este abogado si eh, tú a tu papá lo quieres, ¿no? Sí, sí lo quieres. ¿Y harías todo lo que él te pidiera, no? Sí, sí lo haría. ¿Mentirías por él? Fue la pregunta. La chica, la abogada dijo, ¿no? Objeción, y el abogado, el juez va a responder denegada, ¿no? Ya te voy respondiendo. Esta es una falacia de pregunta compleja. ¿Mentirías por tu padre? Estando en un juicio, la respuesta sí o no lo van a involucrar en un problema. Si dice que sí, estaría diciendo que miente en un juicio, lo cual es un delito y eso es grave. Si dice que no, estaría diciendo que no lo quiere, porque no es capaz de mentir por su padre. Es una falacia de pregunta compleja. ¿Se entendió? Bueno, lo demás ya es simplemente novela, ¿no? Pero ya yo creo que ya entendieron el asunto. Bueno, vamos a poner otro. Entonces, acá ya tienes, ¿no? Pregunta compleja ya está respondido. A ver, otra más, ¿no? Otra más. Creo que esto está interesante. Esta, ya, la de acá. Esta es la última y seguimos con la sesión. Voz que usa el FBI. Nunca presento un argumento en una corte. Esta serie, por ejemplo, se llama Shark. Se llama Shark, ¿no? La recomiendo a los que
tengan tiempo libre, ¿no? Para verla. Y bueno, este creo que es James Woods, es un actor muy interesante. Están en la casa de este abogado y él tiene una especie eh, de él tiene como un cuarto especializado en debates, un cuarto que imita la estructura de un juicio, y él en ese cuarto practica sus argumentos, que es lo que un abogado debería hacer siempre, ¿no? Practicar argumentos. Bueno, entonces él va a hacer algo interesante, ¿ya? Escuchen, por favor. Que usa el FBI. Nunca presento un argumento en una corte antes de haberlo perfeccionado en este cuarto. Tenemos una sola oportunidad, destruir a Jenny Denison en el estrado. Hay que convencer al jurado que ella es una zorra depredadora, que atrajo a Terrence Rourke a ese hotel, hubo una discusión y lo mató a sangre fría. ¿Cómo? Es un juicio. En un juicio, él lo que está intentando a los jóvenes, o sea, él es un abogado, digamos, mayor, y le está intentando inculcar a los jóvenes la sangre de un abogado feroz, ¿no? De un abogado provocador. Cosa que ellos no aceptan porque son fiscales y porque son bastante, bueno, en la serie son muy inocentones. Pero él les dice, ¿no? Tienen que preguntarle de tal forma que la chica se vea acorralada y admita su error. Así tienen que hacerla pisar el palito. Y la gente no lo entiende, o sea, no lo ve así, ¿no? Bueno, son abogados. Sabemos que la defensa la hará declarar. Debe probar que fue defensa propia y es la única testigo. Exhibirle puede ser contraproducente, más si el fiscal es varón. Por eso yo no interrogaré a Jenny. Tú lo harás. Haremos que esa patente hostilidad trabaje. No la atacaré sin fundamento para prejuiciar al jurado. Sí, es una táctica horrible y desesperada. Ah, ¿y qué no lo ha notado? Estamos desesperados. Regla número 1, juicio es guerra. Y la guerra es algo horrible. Yo lo haré. No tendré problema en cortarle la cabeza. ¿Por qué eso no me sucede? Alguien astuto como Jenny no va a perder el control. ¿Quién dice? ¿Qué tal si solo para ensayar tú, me permites, haces el papel de ella y ustedes serán el jurado? Pues, Margaret, te acusan de matar a un chico con el que te acostaste. Ya, aquí muy atento, el abogado Shark va prácticamente poner tras las cuerdas a la testigo o a la acusada, ¿no? ¿Cuál es la idea? Recuerden, ¿cuál es la idea? Con el que te acostaste. Te acusan de matar, a ver, Te acusan de matar a un chico con el que te acostaste. te acusan de matar a un chico con el que te acostaste, ¿no? Eso es lo que tiene en mente el abogado. Entonces, el abogado va a sacar todas sus herramientas para poner atrás las cuerdas. Es interesante, esto se puede hacer, ¿no? Bueno, aunque la serie es una serie de Hollywood, pero esto se puede hacer y de hecho se logra hacer. Y bueno, véanlo y luego comentamos. Señorita Troy, ¿qué edad tiene? 29. ¿Con cuántos hombres se ha acostado? ¿Qué? Señoría, Debe responder. No tengo idea. ¿unos 50? No lo sé. Claro que no. ¿30 es mejor número? Puede seguir contando, pero no. ¿Ha contraído una enfermedad venérea? ¿Ha contraído una enfermedad venérea? Una vez en la escuela. ¿Le gustaba el sexo Tenía desprotegido? 20 ¿Ha tenido años. relaciones novedosas con alguna otra mujer? ¿Múltiples No. parejas? ¿Eso es un crucifijo? No se me da. ¿Es cristiana practicante? Sí. ¿Y entiende las enseñanzas de la iglesia? ¿De qué ¿Cómo habla? reconcilia esas enseñanzas con su Usted promiscuidad? no sabe nada sobre mí. Vivirá en una bonita mansión, pero sigue siendo un miserable que no tiene escrúpulos. Ahí está, ¿no? La parte final. Eh, la, la señorita reacciona explotando, ¿no? Explotando, porque el abogado lo puso tras las cuerdas. Prácticamente le hizo preguntas sobre su vida íntima, ¿no? Sobre su vida sexual, que no se protegía, que era una mujer libertina. Encima tiene un crucifijo, ¿no? Entonces, ¿cómo reconcilia usted sus enseñanzas católicas con su promiscuidad? Y ahí la chica revienta y le dice, ¿no? Bueno, en la serie el abogado que están viendo ahí es un abogado, digamos, rehabilitado, ¿no? Es un tipo que mandó a la cárcel, liberó, mejor dicho. Antes era un abogado privado, ¿no? Liberó a un empresario que era totalmente culpable de un intento de homicidio y después esa persona consumó el homicidio. Entonces, él no puede con la culpa, ¿no? Y se vuelve fiscal, o sea, la parte del Estado, la parte que acusa. Por eso es que la chica revienta y dice, usted no sabe nada. Vivirá en una bonita mansión, ¿no? Pero sigue siendo un miserable sin escrúpulos. Pero dase cuenta, obviamente aquí es la falacia ad hominem.
ad hominem, ¿no? Cuando el hombre le increpa a la mujer su vida sexual y luego la hace quedar mal, diciéndole que es incoherente ser católica y a la vez tener una vida promiscua, ¿no? El objetivo del argumento ad hominem, sin embargo, es bien claro. El objetivo del argumento ad hominem es distraer la atención. Distraer la atención. Tiene el mismo objetivo de la falacia de ignoratio elenchi. Pasar a otra discusión. Pasar a otra discusión. Y bueno, señores, vamos a continuar con el tema. Gracias por su paciencia. Falso dilema. Vamos a ver otras falacias. Primero la falacia de falso dilema. La falacia de falso dilema es cuando te obligan a elegir entre dos alternativas. Dos alternativas que no pueden ser las mismas al mismo tiempo verdaderas. O es A o es B. Por ejemplo, la número 3, ¿no? Vamos a leer la número 3. Por favor, estamos a punto de salir a protestar a las calles para reclamar nuestros derechos fundamentales. Así que tienes que decidirte. O estás con nosotros o estás contra nosotros. Ahí está el falso dilema. En caso de que quieras acompañarnos, te estaremos esperando. Bueno, eso último es un agregado. Pero está, o esto o lo otro. No puede ser ambos, ¿no? Cuando en realidad sí puede ser ambos, ¿no? Alguien podría no ir a la marcha, pero sí apoyarlos desde casa. ¿Sí? Esa es la idea, ¿no? O sea, siempre hay una tercera opción, solamente que el argumento lo oculta. Eso es lo importante que hay que entender en la falacia de falso dilema. Hay más ejemplos por acá, miren. Por ejemplo acá, ¿no? Entonces, ¿qué eliges? ¿Cenas conmigo o vamos directamente a mi casa, ¿no? Esos galanes, ¿no? De discoteca, ¿no? ¿Cenas conmigo o vamos a mi casa, ¿no? Como si fueran las únicas opciones, ¿no? No es así, ¿no? La falacia de falso dilema lo que hace es ocultar siempre la tercera opción, darla como vacía, como vacante, ¿sí? Muy bien. Cuando alguien de repente con un pasado socialista te dice, ¿no? O lees a Marx o lees a Gramsci, o no sabes nada de política, ¿no? O sea, lees a Marx o lees a Gramsci o eres un ignorante en política. Está dando dos opciones, ¿no? O eres marxista o sigues a Gramsci, ¿no? Si no, no hables nada conmigo. Dos opciones, como si fueran lo único que hay que leer, ¿no? Como si fueran lo único valioso. Este título que ven acá, La guerra de las falacias no por gusto, ¿no? Es el título de un libro de un famoso abogado, ¿sí? La guerra de las falacias, si no me equivoco, eh, es de un abogado español. Ahorita no tengo el nombre, pero es un libro muy, muy conocido en el habla hispana. La guerra de las falacias. ¿No? O sea, no es solamente un adorno, ¿no? El libro existe. El libro existe. Muy bien. Segunda falacia, la falacia del embudo. La falacia del embudo también es muy interesante, porque ¿en qué consiste? En rechazar la aplicación de una regla apelando a excepciones infundadas. O sea, rechaza la regla, pero se apela a razones que no tienen nada que ver. Por ejemplo, ¿no? Yo no tengo estudios superiores y tampoco acabé la secundaria. Todo eso hace que sea la persona menos indicada para trabajar con el rector. Pero soy hermano del rector. Por lo tanto, deberías aceptarme para que trabaje en la oficina de recursos humanos de la universidad. ¿Se entiende? O sea, esta persona no debería trabajar con nosotros. Sin embargo, hay una razón para que lo haga. ¿Cuál es? Que es hermano del rector. Por lo tanto, debe trabajar. Se llama falacia del embudo. Es importante recordarla, ¿no? Rechazar la aplicación de una regla apelando a excepciones infundadas. Esto obviamente podría refutarse, ¿no? Cuando alguien dice, no es mi caso no es igual, ¿no? Esto se aplica para todos, pero mi caso no es igual. Uno lo puede ridiculizar, ¿no? Diciendo, bueno, mira, si fuera así, voy a pedir que no me cobren este año los impuestos, porque mi caso no es como el de todos. Necesito ese dinero para otras cosas.
¿sí? Pero si fuera así, a nadie cobrarían impuestos, ¿no? Es la falacia del embudo. Tercera, falacia de accidente. Esa también es interesante. Se comete esta falacia cuando aplicamos una regla general a un caso particular, al cual, por motivos de excepción, no es pertinente aplicar dicha regla. Esto, por ejemplo, se suele aplicar a Kant. A Kant. Él dijo esto alguna vez, ¿no? Él dijo que nunca era correcto mentir, aunque fuese para salvar a un amigo a quien alguien quiere matar. Si llega un asesino, digamos, encubierto, buscando a alguien para matarlo, según Kant, sería un delito responderle con una falsedad a un asesino que nos preguntase si nuestro amigo, a quien está buscando, se refugió en nuestra casa. Sería un delito mentirle. Se está cayendo acá en este caso en la falacia de accidente. En la falacia de accidente. ¿Por qué? Porque se aplica una regla general, o sea, que está mal mentir, a un caso muy especial en el cual no se aplica esa regla. Falacia de accidente. Otra falacia interesante es la falacia genética, que tiene que ver con los orígenes. Es una falacia cuyo contenido implica esto, ¿no? Apelar a los orígenes. En sus orígenes no era así. Originalmente no surgió para eso. Originalmente se dio en este sentido. Entonces, consiste en juzgar las cosas de hoy en razón del valor que concedemos a su origen o desarrollo. Entonces, por ejemplo, ¿no? Cuando alguien dice, ¿no? Él apoya a los trabajadores en huelga. ¿Por qué? Bueno, él mismo es del pueblo, ¿no? O sea, él tiene orígenes en el pueblo. Entonces, por supuesto que él apoya al pueblo, ¿no? Porque sus orígenes son del pueblo. Lo cual, como si te das cuenta, no necesariamente es así. Por ejemplo, cuando alguien dice, ¿no? Quienes no destacan en el colegio no destacarán en la vida. Falacia genética. No porque haya sido un tipo sin mayores luces en el colegio, no significa que después no será un tipo brillante. Se cuenta, ¿no? Que Albert Einstein no era tan bueno en matemáticas. Bueno, se cuenta, ¿no? Pero luego pues resultó siendo un gran teórico de la física. Esa es la falacia genética. Justo la falacia genética, como les digo, implica tomar en cuenta los orígenes. Los orígenes. Cuando alguien te dice, no, eres cristiano porque tus papás fueron cristianos. ¿Por qué eres cristiano? Porque tu papá también lo es. Está cayendo en una falacia genética, atribuyendo algo solamente porque tuvo tales o cuales orígenes. Miren este ejemplo que he visto hace poco, lo rescaté, lo encontré por ahí. La gente que quiere cambiar la constitución del Perú. Si alguien dijera, debemos cambiar la constitución que nos impuso el dictador Fujimori. ¿Por qué? Porque la impuso un dictador, porque proviene de una dictadura. Caería en una falacia genética. De hecho, no hay que rechazarla por eso. Hay que rechazarla por su capítulo económico, porque es una constitución neoliberal, porque privilegia al empresariado sobre la masa trabajadora, porque desprotege a la población, porque la deja a merced de las idas y venidas del mercado y no privilegia la problemática social, más bien privilegia el interés privado. Entonces, es una falacia genética. Los que digan, no, hay que cambiar la constitución porque es Fujimori. No solamente es por ese motivo, ¿no? Aunque es un motivo, pero no es fuerte. El motivo debe ser otro. El motivo debe ser, en principio, haberla leído y opinar sobre lo que está mal. El capítulo cuarto, si no me equivoco, que es el capítulo económico, es el que debe ser cambiado. O si se pudiera todo, ¿no? Aunque creo que esto es más complicado. La idea de que los contratos son sagrados, nadie puede romper un contrato con una empresa privada, ¿no? O sea, ya se estableció, ya se firmó, si lo firma el anterior presidente, el próximo presidente no puede cambiarlo. Eso debe verse. Falacia del muñeco de paja, también conocido como la falacia del espantapájaros. Consiste en distorsionar algo, distorsionarlo para que parezca otra cosa. Distorsionarlo
para que dé lugar a una posición absurda, incoherente, sin sentido, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? El de acá, miren. Raúl Cárdenas rechaza la nueva tecnología de los alimentos transgénicos, ¿no? O sea, esta persona rechaza los alimentos transgénicos. Listo. Por lo tanto, esta persona quiere que volvamos a las cavernas, ¿no? Unos cavernarios con taparrabos y con un mazo en el hombro para cazar la carne animal. O sea, lo están acusando de retrógrado, solamente por oponerse a los transgénicos. Ese es un muñeco de paja. Es una deformación, ridiculización de un argumento. Si alguien vende flores por la paz y el otro no compra, ¿qué le va a decir? Ah, ya, entonces te gusta la guerra, ¿no? Te gusta la guerra. Una falacia de hombre de paja, o de muñeco de paja, o del espantapájaros. ¿Sí? Por ejemplo, ¿no? Este ejemplo 5 me parece muy bueno. El ejemplo 5. Teresa está en contra de la violencia que muestra la televisión y por ello establece que se debe hacer cierto control público sobre el contenido de las emisiones. Esto significa que está apoyando, fíjense, o sea, ella está en contra de la violencia en la televisión y debería haber un control público, ¿no? Para evitar la violencia televisiva. Por lo tanto, esta mujer está apoyando la censura, los intentos de ley mordaza, los ataques a la libertad de expresión y revela su espíritu antidemocrático y su ánimo inquisitorial y fascista. ¿Ves? ¿Te das cuenta? Es una exageración. O sea, es una ridiculización. Es algo que nadie sostendría. Solamente a partir de la idea de que ella quiere acabar con la violencia de televisión. Se concluye de que prácticamente es Mussolini, ¿no? Por ejemplo, con el chico que dice, o la chica, ¿no? Que dice, que algunos dicen que son los millennials, ¿no? No quiere tener hijos, ¿no? Por lo tanto, quieres que se extinga la especie, ¿no? Difícil que, ¿no? Que se extinga la especie, en realidad hay muchos humanos. Bueno, argumentum ad antiquitatem significa apelar a algo porque siempre se ha hecho así. Siempre se ha hecho así. Como se ha hecho así antes, así debería seguir siendo siempre. Lo bueno es lo antiguo. Lo bueno es lo antiguo. ¿Sí? Lo antiguo es bueno. Por ejemplo, el argumento 3. El karate proviene de la antigua práctica china del kung fu. Por lo tanto, el kung fu es mejor que el karate. ¿Por qué? Porque es antiguo. No sé, por ejemplo, si han visto este tipo de imágenes del perro grande, perro pequeño, donde dice el perro grande es lo antiguo, ¿no? Y el perro pequeño es lo de ahora. Y lo antiguo es mucho más fuerte, ¿no? Es un argumento ad antiquitatem, que está sosteniendo que lo antiguo es mejor. Por ejemplo, ¿no? ¿Cómo eran los periodistas antes? Expuso una red de explotación infantil en la que participaban congresistas y empresarios, ¿no? Antes. ¿Y cómo es ahora los periodistas de hoy? Perro grande, perro chico, el meme del momento que se burla de los jóvenes. ¿Ves? O sea, este argumento, esta falacia, intenta sostener que lo de antes es mejor, que también tiene su parte contraria, que se llama argumentum ad novitatem. El argumentum ad novitatem es lo contrario. Decir que algo es mejor porque es más reciente, porque es más nuevo. Por ejemplo, este celular es mejor. ¿Por qué? Porque es de última generación. Y esto es falso porque la gente piensa, por ejemplo, que el celular indestructible Nokia, el famoso celular Nokia, el indestructible Nokia, algunos dicen que es mucho mejor, ¿no? Que los de ahora, que se rompe con un solo raspón. Bien. Entonces, el ad novitatem es decir que lo nuevo es mejor simplemente, ¿no? Aquí dicen, ¿no? Lo nuevo sabe mejor, ¿no? Vendría a ser la consigna del argumentum ad novitatem. Esta falacia es muy interesante, la falacia de uso y mención. No sé si ustedes sabían, pero en Ecuador hay alguien llamado Adolfo Hitler, Flores de Valgas Alaba. ¿Qué pensarían de alguien llamado Adolfo Hitler? Es que es Hitler, ¿no? Ese tipo se llama Hitler, ¿no? Debe ser un antisemita. Esa es la falacia de uso y mención. Te explico.
Eh, cuando tú confundes la palabra que es usada con la palabra que es mencionada, ¿sí? Por ejemplo, si yo digo que en la mesa hay vasos, estoy usando la palabra vasos. Si yo digo que la palabra vasos tiene 5 letras, estoy mencionando la palabra vasos. Porque no estoy hablando del objeto vasos, sino de la palabra misma. Es la diferencia que hay entre uso y mención. Es la misma diferencia que hay entre uso y mención. Yo uso la palabra gato. El gato tiene 4 patas. Ahí estoy usándolo. Si yo digo, en cambio, la palabra gato es, digamos, llana o grave. La palabra gato es llana. Ahí la estoy mencionando porque estoy hablando de la palabra, no del objeto gato, sino de la palabra. Bueno, en base a este ejemplo se pueden entender algunas falacias. Lo que decíamos con Hitler, ¿no? O con Herminio. Herminio es un nombre extraño. Por lo tanto, Herminio debe ser una persona extraña, ¿no? Alejémonos de Herminio, ¿no? ¿Qué te parece la cuarta? Mira, si tú eres creyente en el cristianismo, más que solo ir al templo o rezarle a un santo, se trata de que seas una buena persona, pues como ya se sabe, Jesús es verbo y no sustantivo. Jesús es verbo y no sustantivo. No están hablando aquí en términos metalingüísticos. Aquí está cayendo en la falacia de uso y mención. Esta idea de que Jesús es verbo y no sustantivo tiene que ver con teología, ¿no? Con teología religiosa, con teología cristiana. Según algunos, ser creyente no se trata de solamente de rezar, ¿no? Sino de ser buenos, de hacer buenas obras. Lo cual puede entenderse mejor dentro del marco teórico de la teoría semántica de Alfred Tarski, ¿sí? O sea, yo recomiendo que si esta falacia no la entienden bien, puedan buscar la teoría de Alfred Tarski, ¿ya? Miren, el ejemplo 3 es mucho más filosófico y creo que sí lo van a captar. Dios es monosílabo, ¿no? La palabra Dios es un monosílabo, por lo tanto Dios es indivisible. Dios no se puede dividir, Dios es uno. No es una falacia de uso y mención, porque confunde usar la palabra con mencionar la palabra. ¿Ya? Bien, ya estamos llegando ya a la parte final de nuestra sesión. ¿Cómo evitar las falacias? ¿Cómo evitarlas? ¿Cómo no caer en ellas? En relación a la argumentación, las falacias se consideran como casos a evitar. Dado que argumentar implica encontrar buenas razones que permitan justificar una posición, es recomendable no caer en falacias. Por ejemplo, no presente como verdadero un argumento que sabe que es falso, para convencer nada más. La regla anterior hay que tenerla en cuenta en cualquier tipo de argumentación, para elevar la capacidad de convencimiento. Según Weston, que es otro autor, hay muchas reglas que uno debe obedecer para no caer en falacias. Distingue entre premisas y conclusión. Presente sus ideas en un orden natural. Parta de premisas fiables. Sea concreto y conciso. Evite un lenguaje emotivo. Use términos consistentes. Use un único significado para cada término. Si recuerdan bien, cuando vimos lo que es la lógica de la conversación, algunas cosas ahí se mantienen, ¿sí? Para Weston, las falacias son argumentos que conducen a error, Para entender una falacia hay que entender cuál es la regla que viola. El pensamiento crítico, pues, se configura como un pensamiento reflexivo que fundamenta debidamente las afirmaciones. Nos ayuda a interpretar ideas complejas, a evaluar las evidencias a favor de un argumento y a distinguir entre lo razonable y lo no razonable. Esta constituye una deliberación activa, permanente y cuidadosa de cualquier creencia o forma de suposición del conocimiento a la luz de los fundamentos que la sostienen y la mejor conclusión a la que tiende.
Miren, incluso por ahí vi una publicación donde se plantean los famosos 10 mandamientos de la lógica. ¿Pero en qué consisten estos 10 mandamientos de la lógica? Simplemente en rechazar falacias. Ad hominem, hombre de paja, generalización apresurada, petición de principio, post hoc, ergo propter hoc, o también llamada causa falsa, falsa dicotomía, falso dilema, ad ignorantium, elusión de la carga de la prueba, non sequitur, ad populum. Alguien puso esto como los 10 mandamientos de la lógica, ¿no? ¿En qué consisten estos famosos 10 mandamientos? En evitar caer en falacias. Entonces, una lección de todo esto es mantener alerta nuestro pensamiento crítico. A veces la gente no piensa así, ¿no? No sé si han visto que a veces el Facebook bloquea algunos comentarios o bloquea algunas imágenes. ¿Por qué? Porque no son políticamente correctas, ¿no? Y si insistes te bloquea 30 días, según dicen, ¿no? El pensamiento crítico nos provee de las llaves para lograr nuestra independencia intelectual, dejándonos deseosos y capaces de resolver problemas por nuestra propia cuenta. Nos aleja de las conclusiones precipitadas, como ocurre en la falacia de accidente, los desconciertos y el rechazo a cuestionar la sabiduría que emana de las autoridades o que llegan con la tradición, como ocurre en la falacia ad verecundia. Nos lleva a la disciplina intelectual, la expresión clara de las ideas y la toma de responsabilidad por nuestros pensamientos. O sea, hazte responsable por tus palabras, por tus pensamientos. Las comunidades donde los individuos están deseosos de adquirir y aplicar mejor conocimiento y razonamiento en los diferentes campos del saber, y donde están dispuestos a reconocer y corregir las fallas de sus propios modos de pensar, están mucho mejor equipadas para crear soluciones mucho más efectivas a los retos que encaramos en la vida diaria. Así, cuando se enseña y se promueve el pensamiento crítico, empoderamos vidas individuales y autosuficientes e invertimos en nuestro futuro colectivo, puesto que al otorgarle al individuo herramientas y habilidades para detectar fallos en los razonamientos propios y ajenos, se posibilitará la mutua comprensión para llegar a consensos beneficiosos para todos. Y bueno, esa fue la sesión de hoy. Quizás como nos queda un poquitito de tiempo, de repente acá volver a esto. Le voy a mostrar un pequeño video más, ¿ya? Para ver cuál de estas tres es. A ver, ya hemos puesto esta, ya hemos puesto esta. Podría ser esta, podría ser esta. Bien. A ver, vamos a ver. Se moverán despacio en grupos cerrados. Si alguien hace algo, trata de oírle, volaré la cabeza. No lo lograrán. Llegará el helicóptero, se quedan. El contexto es que este abogado Shark está en un contexto de un secuestro. El tipo que venga ahí es un tipo malo, es un criminal, ex convicto. Ya se imaginarán. Nos acompañarás. ¿No te da miedo volar, o sí? Porque cuando estemos arriba, te dejaré caer sobre este edificio. Vete al diablo. Te veré con él. Voy a revisar el pasillo. ¿Cree en Dios, Stanley? Ahí comienza la argumentación, ¿no? Le va a meter ideas religiosas. ¿Cree en Dios? Le pregunta a su compañero, al compañero del ladrón, ¿no? Del secuestrador. ¿Cree en Dios? Le acaba de decir. Nunca fue admirador mío. Yo tampoco soy muy creyente. Pero la muerte inminente nos hace pensar. Stanley, fui un mal sujeto, mucho tiempo. Literalmente ayudaba a homicidas. Y en vez de ir a prisión, iban a Bel Air. ¿No? Está contando su vida, ¿no? Fui un tipo muy malo, ¿no? Literalmente defendía a homicidas y en vez de ir a prisión iban a Bel Air.
iban a Varadero, ¿no? Iban a Punta Canas, ¿sí? Se está revelando que es un tipo que ha cambiado. O sea, antes era muy malo. Y jamás entendí, si existía, cómo Dios permitía que algo así pasara. Pero al final, nadie se sale con la suya. Al final, hay que responder por lo que se es y se hace, por todo lo malo que se ha hecho. Usted puede elegir la clase de hombre que quiere ser. Yo sabía que debía cambiar. No sé si iré al cielo, pero sé algo. Ya no lastimo personas. De vez en cuando hasta hago el bien. Y pienso que si Dios existe, tal vez no esté en su lista de Navidad. Pero sabe que lo intento. Prácticamente le acaba de decir de que él cree en Dios y que, bueno, si bien él no sabe si estará en su lista de Navidad, al menos sabe que lo intenta, ¿no? O sea, la idea aquí, ¿cuál sería? No tenerle miedo a Dios, ¿no? O sea, el argumento en ahí es ad baculum, provocarle miedo para que él se arrepienta de este secuestro y, bueno, traicione a su compañero, ¿no? En fin, ¿no? Yo agradezco el tiempo, no sé si hay algunas preguntas, estoy al tanto a ver de lo que diga el compañero Johan, te escucho. Gracias, sí, Rafael. Para las personas que nos siguen a través del Facebook, si tienen alguna pregunta, lo pueden dejar en los comentarios y yo le voy a trasladar a Rafael. Y por mi parte, yo tenía algunas inquietudes, ¿no? Justamente conversando con el profesor David Ventura, quien es nuestro coordinador. Le comentaba, ¿no? Que muchas veces existe una serie de falacias de este tipo a nivel ya de argumentación en los tribunales de justicia donde se decide pues el destino de la gente, ¿no? Y justamente esa era, Rafael, y quizás ya aprovechando que este es de repente la última sesión de lo que vendría a ser curso de lógica y argumentación, invitarte para a mediano plazo por lo menos trabajar en análisis de argumentos, de sentencias muy famosas. Por ejemplo, me viene a la mente ahorita la sentencia de Kass, ¿no? Del régimen Kass, no sé si has escuchado, ¿no? Es la sentencia 02-2010 del TC, en la que señala, por ejemplo, ¿no? Que eh, omite todo un control respecto al tema de la temporalidad de los contratos, ¿no? O sea, a nivel de la Constitución existe una norma que es el artículo 22, que señala que todo contrato tiene que ser a plazo indeterminado, ¿no? Porque nadie puede cesar sino por causa justa, salvo pues cuando haya temporalidad o transitoriedad en este tema, ¿no? Pero el contrato CAS no se exige esa norma, ¿no? Y a raíz de eso, muchos jueces, en la medida en que dicen que ya el régimen ha sido declarado constitucional, el contrato CAS, no importa si es una actividad permanente o toda la entidad puede estar contratada bajo este régimen, etcétera, ¿no? Entonces, invitarte como ese tipo. También hay otra, por ejemplo, el presidente Huatuco, o ahora último, por ejemplo, ¿no? Huatuco, que también es el sustento de lo que vendría a ser el decreto de urgencia 016-2020, en la que señalan que si un trabajador no ha ingresado por concurso público, no tiene derecho a la reposición al puesto de trabajo, por un lado, y por otro lado, ahora la de 016-2020 inclusive dice que no puede ser reconocido ni siquiera como trabajador a plazo indeterminado, ¿no? O sea, te pueden contratar con manifiesto fraude y no reconocer los derechos, ¿no? Entonces, quisiéramos de pronto trabajar con tu persona, ¿no? Para efectos de poder identificar este tipo de falacias en la argumentación de las personas que han estado detrás de estas sentencias, detrás de la emisión de este tipo de normas, ¿no? De hecho, desde luego, desde el derecho del trabajo se está contestando, ¿no? Las críticas al presidente Huatuco, por ejemplo, que hay una sobrevaloración del tema del concurso público, ¿no? Que el concurso público en realidad
es una herramienta para medir el mérito, pero no es la única, ¿no? También es, y digamos que hay no es culpa del trabajador que le hayan contratado mal, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En todos los terceros que son contratados como terceros por las entidades y luego le dicen, y tienen el derecho de ser trabajadores, dicen, ya, pero tú ya no puedes reconocerte tu condición de trabajador, etcétera. Entonces hay varios errores, ¿no? Entonces, eso es lo que quería invitarte, más que preguntas, ¿no? Eso sería mi comentario, Rafael, y no sé si más bien veo que en el Facebook no hay ninguna pregunta. Te agradezco toda tu buena disposición, todo el tiempo que has compartido con nosotros aquí del Instituto Sindical Peruano. Estamos muy agradecidos con tu persona y, como te digo, desde ya te invitamos a que por lo menos en el mediano plazo podamos trabajar quizás algunas puntuales nada más, ¿no? Bien, Rafael, no sé si tienes unas palabras finales para el público que te escucha. Sí, solamente palabras de agradecimiento por la paciencia, la disposición y la oportunidad, y tal vez vernos en alguna otra eh, presentación, en algún otro evento. Yo gustoso. De nuevo agradezco tu persona, a David y también a todos los que nos han hecho preguntas, a todos los que han podido estar presentes. Gracias por su disposición y espero haber contribuido en algo a la formación de todos ustedes, ¿no? Muy amable, gracias a ustedes. Claro, sin perjuicio, creo que David tiene coordinando otros temas con tu persona, ¿no? Y a eso ya él como el coordinador es encargado de esta área.